Es momento de revisar las actividades y las agendas de los aspirantes a la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió este domingo con sus seguidores de Tecámac, Estado de México, donde destacó que se acabarán las pensiones a los expresidentes de México. López Obrador estará este lunes en los municipios de Ixmiquilpan, Actopan, Tepeapulco y Tulancingo, en Hidalgo. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo de gira por León, Guanajuato, donde solicitó en su discurso el apoyo de sus simpatizantes en ese estado. También se comprometió a recuperar la paz en México. Ricardo Anaya participará este lunes en el encuentro Movimiento Ciudadano en el Cerro del Músico en la colonia campestre Churubusco, en la delegación Coyoacán. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo de gira en Hidalgo, donde prometió que de ganar las próximas elecciones del 1 de julio, construirá nuevas universidades en ese estado. José Antonio Meade estará de gira este lunes por San Luis Potosí. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República, no tuvo actividades públicas este domingo. Sin embargo, a través de sus redes sociales, condenó la violencia que se ha vivido en el actual proceso electoral, en donde más de 80 políticos han sido asesinados. Rodríguez Calderón tendrá una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios en Bosque de las Lomas, en la Ciudad de México. Héctor Mendoza, 21 Noticias.